Con Lorenzo Meyer, a quien saludo como siempre. Doctor, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día, Carmen. Buenos días para ti, como siempre. Sergio Aguayo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Carmen. Yo creo que hay dos elementos informativos que dominaron, entre otras cosas, la escena informativa la semana pasada y este fin de semana. Lorenzo, Sergio. El tema de las encuestas, la encuesta publicada por el diario Reforma, que coloca a López Obrador a una distancia de 4 puntos respecto a Enrique Peña Nieto, bueno, sacudió y ha dado muchísimo de qué hablar. Y por otro lado, en la misma semana, la divulgación por parte del Universal de esta grabación que ahora se conoce ya en su versión completa por el propio Universal, en donde se habla de una reunión de empresarios en casa de Luis Krill y de la anfitrionía, digamos, de un grupo cercano a López Obrador que estaba hablando con empresarios y que, bueno, pues se habló ahí de una cifra de $6 millones. Sergio, ¿qué revisión haces de estos dos asuntos principales en términos informativos? Mira, en cuanto al pase de la charola, que ha recibido una gran atención de algunos medios, lo considero como uno de esos incidentes pasajeros en una elección. No es un factor, por ahora, fundamental, porque está basado sobre declaraciones, comentarios, grabaciones, por supuesto, pero que no tienen evidencia que lo ligue directamente con el candidato, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo evoluciona. Se requerirá más evidencia para que, en mi opinión, impacte sobre la discusión. Las encuestas, por el contrario, sí se están convirtiendo en un actor central en esta etapa de la campaña, porque aquí hay una situación que tenemos que reconocer. México pasó de un prolongadísimo ayuno a un atracón totalmente irrefrenable. De encuestas. Sí. Hay que recordar que la primera encuesta presidencial que se hace en México, que se publica en medios de comunicación, es apenas en abril de 1988. Hace relativamente poco tiempo. Para la vida de un país. Para la vida de un país. Y recuerdo que la auspició la jornada, y fue solo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y despertó una sacudida y un debate intensísimo, porque en aquella ocasión se decían, incluso gente cercana a Carlos Salinas, que en México las encuestas no podían tomarse con seriedad porque el mexicano no decía lo que pensaba, entre otros argumentos. Bueno, han pasado unas cuantas décadas y actualmente estamos ante un verdadero atracón de encuestas, en la cual, cada quien cita las que le convienen o manda hacer las que quiere, sin tener el público en general claridad sobre lo que está pasando. Hoy Magú, en su caricatura de la jornada, muy simpática, saca a Josefina Vázquez Mota diciendo, pues yo voy a mandar a hacer una encuesta para ser puntera, con un dejo de ironía por las declaraciones de Fox. Pero en ese sentido viene Reforma el jueves pasado con una encuesta que sacude, porque pone a solo 4 puntos de diferencia a Andrés Manuel de Enrique Peña Nieto, con lo cual sigue la tendencia marcada por María de las Heras, las encuestas de María de las Heras y Covarrubias, que decían que estaban a 8 o 9 puntos de diferencia, mientras que las otras encuestas dicen que andan sobre 14, 15, 16 puntos. Aquí habrá que esperar unas semanas, una semana o dos, para que se estabilicen las aguas, pero por lo pronto... Oye, una semana o dos ya llegó la elección. Bueno, es que aquí a la vuelta de la esquina. Es que aquí una discusión asociada, Carmen, bueno, concluyo lo de las encuestas, un poco es, tú le crees a la que consideras más seria, y yo en lo personal, por conocer la seriedad de Alejandro Moreno, el encuestador de Reforma, tiendo a darle validez para incorporarla como elemento de análisis. Incorporarla, no creerle, porque aquí
hay que diferenciar. Se pregunta, ¿tú a cuál le crees? No es cuestión de a cuál creerle. Hay que incorporarlas todas e irlas tomando como elementos de análisis, y en ese sentido le incorporo con mucha seriedad, porque está marcando una tendencia que se venía dando de descenso de Josefina, caída relativa de Peña Nieto y subida de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí la pregunta que yo me hago y que creo que es la central, de confirmarse estas tendencias en las próximas semanas o dos, ¿en qué momento se empatarán Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador? Esa para mí es la pregunta clave que va a condicionar el tipo de elección que tengamos, porque si están en un empate veremos el auge de la compra y coacción del voto a niveles que no habíamos contemplado desde hace varias décadas, y regreso al 88. Lorenzo Meyer, ¿qué dices en tu reflexión de estos dos temas que propongo como de los que más destacaron la semana pasada? Bueno, suscribo enteramente lo que ha dicho Sergio Aguayo y no me queda más que añadir algo. En relación al pase de la charola, ya el grupo de Andrés Manuel tuvo un problema enorme con lo de Bejarano y Ahumada. En aquella ocasión uno podía decir, caramba, qué novatos son los personajes de la izquierda, a quien en su sano juicio se le ocurre ir a pedir $25,000 a la palabra, suponiendo que el otro no iba a grabar la entrega. Ni yo, que soy ajeno a la teje-maneje de la vida política, se me hubiera ocurrido hacerlo, pero volver a caer en eso ahora, eso ya no es accidente, es realmente descuido y tontería. No porque los realmente hayan incurrido en algo ilegal, quiero suponer que eso tendría que ser demostrado y que no, todavía no se ha demostrado la ilegalidad, pero sí una tontería. Es casi elemental que alguien esté grabando eso, y como se dijo ya tantas veces, la mujer del César no solo debe ser honesta, debe parecer honesta, y esa situación a lo mejor se vuelve a repetir. Cierro esto con el escándalo, y el Universal lo promueve. ¿Por qué no dijeron nada en el 23 de febrero de 1993, cuando el propio Salinas pasó la charola a una agrupación de hombres de negocios, pidiéndoles $25 millones a cada uno para la campaña de Ernesto Zedillo, y que eso sí, nadie nos ha dicho que no se hayan dado, y hasta Televisa prometió en aquel entonces más de los 25 millones porque había ganado mucho. Bueno, es un mal momento para que suceda la repetición. Como dice Sergio, nadie lo ha probado más allá de esta grabación hecha desde luego con el fin de introducir un elemento contra Andrés Manuel López Obrador. No está hecha con el fin de que haya honestidad, justicia, etcétera, sino parte de una guerra sucia que otra vez empieza a desatarse en contra de Andrés Manuel. En el 2006 les dio perfecto resultado. Espero que esta vez también el ciudadano mexicano tenga otra actitud frente a la guerra sucia y no haga que prevalezca este elemento sobre otros más positivos. Y sobre las encuestas son mecanismos muy delicados. Cuando yo estaba como estudiante en la Universidad de Chicago, tomé un curso sobre encuestas
y me hicieron ir a encuestar. No sabes la pena que me dio andar tocando en las casas para encuestar, pero ahí me di cuenta de lo delicado del mecanismo. La misma pregunta hecha con entonación diferente da resultados diferentes. Si los encuestadores no son vigilados por un jefe de equipo, las encuestas las pueden hacer en la mesa de un café. Si los que contestan sí o no son unos, pero los que se abstienen de contestar, los que no te dan la respuesta, y luego tú quieres incorporar, suponiendo, haces un ejercicio de imaginación y dices, pues estos debieron de haber pensado esto y estos debieron de haber pensado aquello, aunque no te lo dijeron, y entonces vas arreglando las encuestas. Francamente, hay muchas incógnitas ahí, no son instrumentos muy seguros, pero son los únicos que tenemos. Y en México en especial, cuando estamos inmersos en una historia larga desde el siglo XIX de fraudes electorales sistemáticos, bueno, la encuesta viene a ser como una especie de respiro. Hay otra forma de ver los resultados más allá de lo que te diga la autoridad, pero también rápidamente se han estado pues corrompiendo. En una reunión que tuvimos recientemente en el Colegio de México sobre lo de las encuestas, vimos, por ejemplo, yo pensaba que las encuestadoras tienen un interés fundamental en que sus resultados sean confirmados por la realidad, porque de eso viven. Si alguien hace encuestas para políticos, pero también las hace para Coca-Cola o para otra empresa, ¿cómo se va a presentar como algo creíble si sus encuestas políticas, la realidad demuestra que son un error garrafal? Pero no, ahí también me di cuenta que hay empresas encuestadoras que a propósito, ese es su objetivo, falsear las encuestas, porque se les paga para influir en el estado de ánimo del elector, no para decir la verdad, sino para ser un factor más en este complejísimo mundo de la propaganda electoral. Y cuando se demuestre que estaba falseada su encuesta, a ellos no les importa, porque no querían ser un reflejo de la realidad, sino que les pagaran por influir sobre la realidad. ¿Y cuáles son de estas empresas las que se prestan a este juego? Bueno, ahí no sé, pero la consejera Marván en el IFE nos dijo hace unos cuantos días que una buena parte de las organizaciones que hacen encuestas y que le presentan al IFE sus documentos, en realidad dejan un montón de preguntas sin responder, y algunas de ellas no responden a ninguna de las preguntas que deberían de tener una respuesta muy profesional, que hay mucha charlatanería. El IFE lo dice, pero no veo que haga nada. A lo mejor no puede hacer nada, simplemente ponernos sobre aviso. Así que, y con eso concluyo, en una democracia formal, política, que en México no va más allá de 1997, o sea que somos unos niños en materia de democracia, es donde se pueden ensayar de la mejor forma los trucos y los instrumentos desorientadores, porque posiblemente en una democracia ya muy añeja, muy vieja, no haya ni necesidad ni lugar para ello. Pero aquí donde la desconfianza se puede medir la desconfianza nada más en la cantidad de dinero que se invirtió en el IFE para hacer confiables las elecciones, y ni con eso las hicimos confiables.